Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 211, El pájaro divino degustando cientos de hierbas 3. Todo su cuerpo parecía haber pasado por un cálculo preciso. Era como un pez ágil, esquivando con facilidad más de 10 cuchillas de plumas que prácticamente bloquearon todas sus rutas de escape. Ni un solo pelo de su cuerpo fue cortado. Bien. Wang Ye suspiró con asombro. Como era de esperar del conejo espada. Si fuera él, ya se le habría abierto la piel. Pío. Al ver esto, Xiao Yu se quedó atónito por un momento. Cambió de postura de nuevo, y docenas de hojas de plumas salieron volando. ¡Zas, zas, zas! El número de hojas de plumas se duplicó. Las hojas de plumas que esquivó el conejo espada parecían haberlo atrapado. Giraron y continuaron atacándolo. Al observar las casi 30 afiladas hojas de plumas, el conejo espada permanecía tranquilo y sin prisas. Se movía en el aire como un dragón nadando o se retorcía en el suelo como una ágil serpiente. Las hojas de plumas voladoras parecían inertes, pero el conejo espada siempre encontraba el más mínimo defecto y lo esquivaba con facilidad. Esta fue la técnica del movimiento. Chirrido. Xiao Yu sintió que algo no andaba bien. Dejó escapar un fuerte grito y las plumas de su cuerpo se redujeron en un tercio. Cientos de plumas se lanzaron hacia el conejo espada como gotas de lluvia. ¡Cielos! No se ha aumentado demasiado la dificultad del entrenamiento. Wang Ye quiso recordarle a Xiao Yu que no se pasara, pero en ese momento, el conejo espada sacó su espada de madera y miró el cielo lleno de hojas de plumas. Inesperadamente, cerró los ojos. Todo lo que estuviera a su vista tendría un efecto sutil en su estado de ánimo. Solo mirar el cielo lleno de hojas de plumas era aterrador. Por lo tanto, mientras cerrara los ojos, no tendría ese tipo de sensación. Por supuesto, para otras mascotas, cerrar los ojos equivalía a renunciar a luchar. Pero para el conejo espada, cerrar los ojos era solo para activar el mundo de su mente. Ojo del corazón. Usando la mente para ver a través de todo. En un instante, el conejo espada saltó con agilidad. Con los ojos cerrados, parecía capaz de aterrizar con precisión sobre cada pluma en milisegundos. Luego, saltó de nuevo, esquivando ágilmente las plumas que rozaban su hombro, cintura, muñecas, tobillos y espalda. Parecía saber dónde caería cada pluma y podía aterrizar con precisión sobre otra. Su cuerpo era como un fantasma, moviéndose y saltando entre las innumerables hojas de plumas, extremadamente ágil. En solo unas pocas respiraciones, ya había atravesado el cielo lleno de cuchillas de plumas y aterrizó frente a Xiao Yu. Zumbido. La espada de madera fue desenvainada. El aura del conejo espada era majestuosa mientras sacaba su espada de madera a una velocidad extremadamente aterradora y cortaba hacia Xiao Yu. Técnica de espada rompealas: el regreso de la golondrina. Un ataque de espada increíblemente rápido. Incluso las mascotas de tipo cielo que mejor volaban podían ser derribadas. Sexto sentido predijo el ataque y ojo de corazón vio a través de ellos y permitió que el conejo espada lo esquivara. Entonces, terminó con el movimiento más rápido de la técnica de la espada rompealas. Una batalla tan suave como el agua que fluye. Al ver esto, Wang Ye no pudo evitar exclamar en su corazón. Incluso la pitón blanca en su hombro dejó escapar una exclamación de admiración. Entonces, fue enviado a volar por un golpe de ala de Xiao Yu. Duan Duan. El conejo espada, lanzado por las alas de Xiao Yu, cayó al suelo y giró como un trompo. Su espada de madera también salió volando. Xiao Yu colocó sus alas en su cintura, y las plumas que salieron volando regresaron a su cuerpo. Estas plumas ya no eran plumas comunes. Eran plumas llenas de energía espiritual que podían recuperarse o dispararse en cualquier momento. Wang Ye. Uji, la pitón blanca inclinó la cabeza.
El hombre y la mascota observaron esta escena y se quedaron sin palabras por un momento. El conejo espada explicó perfectamente lo que significaba el dicho: movimientos tan feroces como los de un tigre, pero daño infligido como un idiota. Pero no se pudo evitar. Después de todo, la diferencia de fuerza era demasiado grande. No importaba cuánto Xiaoyu restringiera su fuerza, su condición física estaba allí. Ahora, ya era una mascota de clase emperador de nivel 3 de 4 estrellas que había completado su evolución de nivel 2, con un valor de energía espiritual de más de 300.000 y un crecimiento de constitución extremadamente alto. Incluso si no hacía nada, su defensa no era algo que el conejo espada actual pudiera romper. Pío. Xiaoyu se frotó las alas, sintiendo algo de dolor. Mirando al conejo espada que podía alcanzarlo, se sorprendió un poco. Pensar que la otra parte podría siquiera alcanzarlo. Había sido descuidado. El conejo espada luchó por levantarse, sin decir una palabra. Wang Ye se sentó y lo recogió. ¿Tienes algunas heridas? Wang Ye lo miró. Deberían haberlo hecho debido a que las cuchillas lo rozaron cuando esquivó las plumas voladoras. Por mucho que esquivara, las 6 dimensiones del conejo espada eran iguales. Aunque su cerebro pudiera reaccionar, su cuerpo no. Bien, Wang Ye lo animó. Para que hayas alcanzado a Xiaoyu, ya tienes mucho éxito. Piénsalo, si fueras tan fuerte como Xiaoyu, ya lo habrías derrotado. Xiaoyu. Xiaoyu curvó los labios. El conejo espada aún tenía un largo camino por recorrer. Después de todo, Xiaoyu y la pitón blanca ya habían completado su evolución de nivel 2. Después del sencillo entrenamiento, Wang Ye fue al centro de mascotas para curar al conejo espada. Hablando de eso, parece que me falta una mascota que pueda curar, Wang Ye pensó profundamente. Sería más exacto decir que carecía de una mascota que lo apoyara. Xiaoyu tenía habilidades de apoyo y mejora. La pitón blanca tenía la característica serpiente glotona y la técnica devoradora del cielo de la pitón sombra, por lo que podía recuperarse rápidamente con solo comer. Aunque soy ayudante, no parece que tenga habilidades de apoyo. El sueño del conejo espada también puede considerarse una habilidad de autocuración. Las habilidades que podían curar a los compañeros generalmente solo aparecían en mascotas de tipo madera o luz. Por ejemplo, el gran reino de éxito Cine Epan The World podía curar a los compañeros, y los efectos no eran malos. Sin embargo, esta era una habilidad avanzada, una habilidad de campo. Generalmente se usaba para la curación a gran escala, pero principalmente para aumentar el poder de las habilidades. Capítulo 212, El pájaro divino degustando cientos de hierbas 4. Además, consumía mucha energía. Si hay una oportunidad, dejaré que Xiaoyu aprenda 2 habilidades curativas que son exclusivas del atributo de luz, pensó Wang Ye por un momento. La razón por la que el atributo de luz era tan fuerte era su omnipotencia. Poseía una gran variedad de habilidades, además de un gran efecto potenciador al luchar contra dioses extraños en la niebla oscura. Después de regresar, las simulaciones todavía se centraban en el conejo espada. Unos días después, Xiaoyu casi había terminado de leer todos los libros introductorios y la información sobre las clases secundarias. A continuación, comenzaremos a simular la alquimia y la farmacia. Wang Ye planeó dejar que Xiaoyu intentara simularlas. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría a Minsu forjar la espada. El equipo de grado emperador no podría forjarse en unos pocos días, y Wang Ye tampoco esperaba tenerlo en sus manos en tan poco tiempo. Teniendo en cuenta que necesitaría otro equipamiento en el futuro, ya era hora de empezar a simular la clase secundaria de Xiaoyu. Chirrido. Xiaoyu agitó sus alas, indicando que estaba preparado. Empecemos con la farmacia. Deberías estar más familiarizado con esto. Al fin y al cabo, ya encontraste todo tipo de hierbas en el mundo de la secuencia de comandos para evolucionar, asintió Wang Ye y comenzó la simulación de Xiaoyu. Se ha actualizado la información de la mascota. Se está cargando el guión. 1 año. El gorrión de luz brillante, ya conocido como el rey de la cordillera, comenzó a recolectar todo tipo de hierbas espirituales en la cordillera. Luego,
comenzó a clasificarlas según el conocimiento de su cerebro. 3 años. Hay innumerables hierbas espirituales en la cordillera. Además, eran muy diferentes del conocimiento que albergaba en su cerebro. La cantidad de trabajo era insoportable, así que el gorrión de luz brillante decidió recompensarse con 2 años de vagabundeo y experimentación. 5 años. Deambulando. 8 años. En la copa de un gran árbol, el gorrión de luz brillante encontró una pequeña águila con plumas doradas. No encontró a sus padres, así que se llevó al águila. 12 años. Deambulando. El gorrión de luz brillante encontró una hierba desconocida de 6 hojas en una cueva que emitía energía vital pura. 22 años. Deambulando. El gorrión de luz brillante encontró un manantial en la cordillera, donde crecían muchos lotos acuáticos. Los recogió, luego encontró unas cuantas carpas brillantes en el agua del manantial y decidió criarlas. 32 años. El pequeño águila creció poco a poco, y todos los días seguía al gorrión de luz brillante, chillando sin parar. El gorrión de luz brillante lo encontraba molesto, así que buscó a sus antiguos subordinados y les dejó que cuidaran y criaran al águila. 45 años. Tras décadas deambulando, el gorrión de luz brillante siente que la cordillera es demasiado grande. Siente que casi ha terminado de recolectar las hierbas espirituales. Para confirmar que las propiedades medicinales de estas hierbas espirituales coincidían con sus conocimientos, tuvo una idea audaz. El gorrión de luz brillante decidió probarlas una por una. 52 años. El gorrión de luz brillante probó cientos de hierbas espirituales y las clasificó, y finalmente obtuvo una vaga idea de todas las hierbas en su mente. 64 años. Sin saberlo, han pasado más de 10 años. El gorrión de luz brillante se siente un poco débil. Quizás probó demasiadas hierbas espirituales desconocidas y muchas toxinas aparecieron en su cuerpo. 72 años. El gorrión de luz brillante se siente mucho mayor. Al llegar al agua del manantial, descubrió por el reflejo que estaba casi calvo y que su corona de plumas estaba a punto de marchitarse. Ahora era extremadamente feo. El gorrión de luz brillante no se asustó. Después de todo, era el único que podía ver su propia apariencia. 108 años. Finalmente, tras comer algo desconocido, el gorrión de luz brillante sintió que su característica de ave espiritual de llama dorada ya no le servía. Murió envenenado. Obtuvo el logro característico naranja, el pájaro divino prueba cientos de hierbas. La simulación ha finalizado. El gorrión de luz brillante ha sobrevivido hasta los 108 años. Se puede elegir una de las 3 opciones siguientes. Característica: naranja. El pájaro divino prueba cientos de hierbas. Crecimiento en 6 dimensiones a 108 años. 108 años de conocimiento en farmacología. Wang Ye miró los resultados de la simulación y reflexionó por un momento. Con la fuerza de Xiaoyu, solo había vivido más de 70 años, lo cual era muy poco. Sin embargo, esto demostró que las clases secundarias también podían simularse con el simulador. Ahora solo faltaba la fase de degustación de las hierbas. Tras probar cierta cantidad, podría empezar a refinar la medicina oficialmente. El pájaro divino saborea cientos de hierbas suena bien. Capítulo 213, ¿no es esto exagerado? 1. Entonces te recompensaste por algunas décadas. Wang Ye golpeó la cabeza de Xiaoyu. Mira lo que has estado haciendo todos estos años, vagando por ahí. Xiaoyu inclinó la cabeza como si no hubiera escuchado nada y pió un par de veces. Wang Ye se dio una palmada en la cara. No podía hacer nada. El carácter de Xiaoyu probablemente no cambiaría. Aunque has estado jugando en secreto durante mucho tiempo, aún así hiciste un trabajo serio después, Pájaro divino degustando cientos de hierbas, naranja has probado decenas de miles de ingredientes medicinales y ya estás familiarizado con las hierbas. Una vez que las hayas probado, podrás usarlas con destreza. Una característica de clase secundaria. Wang Ye asintió, bastante satisfecho. Al observar los más de 100 años de vida de simulación de Xiaoyu, Wang Ye sintió que realmente tenía talento en esta área, ¿verdad? Después de una simulación,
quedó satisfecho. Xiao Yu era demasiado fuerte, por lo que consumía mucho poder espiritual al simular. Por ello, Wang Ye no realizó otra simulación. Los siguientes días transcurrieron tranquilos como siempre. El poder de combate del conejo espada era bajo, por lo que Wang Ye redujo ligeramente la cantidad de simulaciones y aumentó el tiempo para el cultivo en la vida real. Primero tuvieron que elevar el poder de combate del conejo espada al nivel 2. Solo con un valor de energía espiritual suficiente sus habilidades serían útiles. De lo contrario, solo le quedaría un montón de habilidades intermedias y avanzadas, pero se quedaría sin energía espiritual después de unos pocos movimientos. Afortunadamente, con la técnica de desenvainado de espada para respaldarlo, el conejo espada debería poder vencer fácilmente a los novatos. Dejaba que Xiao Yu ayudara al conejo espada a entrenar por un rato todos los días, o entrenaba con el conejo espada para practicar juntos sus movimientos de espada. Había que decir que con la característica roja, Sword Art Jinjes, el autoaprendizaje de la espada de Wang Ye también mejoró rápidamente. Aunque no obtenga habilidades de las simulaciones de realidad, puedo aprenderlas del conejo espada muy rápidamente. Después de un tiempo, Wang Ye se sorprendió al descubrir que parecía ser bastante poderoso. En el campo de entrenamiento, el conejo espada y Wang Ye sostenían espadas de madera. El humano y la mascota lanzaban majestuosos ataques con espadas mientras luchaban y se divertían a lo grande. Xiao Yu y la pitón blanca observaban la batalla desde un costado, y ocasionalmente emitían gritos que sonaban como aplausos. Las luces de las espadas se entrelazaron formando una densa red, formando capas de ondas que se extendían por el aire. Dos figuras la atravesaban. Una de ellas tenía una postura elegante pero feroz, mientras que la otra tenía un impulso de espada abierto y desenfrenado, como un derrumbe. Wang Ye usó la técnica de la espada de acero oscuro, mientras que el conejo espada no usó ninguna técnica de espada. Solo usaba movimientos de espada para bloquear los ataques, aparentemente muy relajado. Solo el destello de alegría que se veía en sus ojos indicaba que este pequeño estaba completamente inmerso en la batalla. Anteriormente, cuando Xiao Yu era su compañero de entrenamiento, debido al hecho de que Xiao Yu era demasiado fuerte, las batallas no habían sido amigables para el conejo espada y eran simplemente mejores que nada para Xiao Yu. Más tarde, Wang Ye pensó en entrenar él mismo con el conejo espada. Calculó su fuerza y parecía que aún podría ser rival para el conejo espada. Sus 6 dimensiones eran excepcionales y poseía habilidades avanzadas como visión dinámica. También poseía muchas características. Aunque debido a su talento, su nivel no era alto. En cuanto a los niveles de las mascotas, podría estar solo alrededor del nivel 2. Sin embargo, era más que suficiente para luchar contra el conejo espada. Además, las habilidades del conejo espada habían ido tomando forma gradualmente, por lo que cuando peleaban, estaban igualados. Los beneficios de tal entrenamiento fueron que las habilidades con la espada de Wang Ye habían mejorado rápidamente. Aparte de eso, su intimidad con el conejo espada también había aumentado rápidamente. En cuanto al uso de la intimidad de las mascotas después del contrato, Wang Ye no lo sabía. Pero tener intimidad con una mascota era mejor que tener una relación fría, ¿verdad? Después de entrenar unas cuantas veces, Wang Ye descubrió que el conejo espada tenía otro pasatiempo, entrenar con él. Después de un rato, Wang Ye sostuvo la espada de madera en su mano mientras gotas de sudor brillaban en su frente. Eso es todo por hoy. El conejo espada envainó su espada con frialdad. El pelaje de su cara también estaba empapado de sudor. Después de todo, su constitución era más débil que la de Wang Ye. Sin embargo, el nivel de esgrima de Wang Ye era promedio, por lo que su fuerza física estaba enormemente agotada. El conejo espada sacó una toalla y caminó hacia Wang Ye, luego saltó sobre su hombro y le secó el sudor de la cara. Tú y yo hemos estado entrenando últimamente, ¿has descubierto algo? Wang Yi miró al conejo espada. El rostro del pequeño estaba sonrojado y sus ojos estaban fijos. Era como si secarse el sudor le resultara muy interesante, lo cual sorprendió a Wang Ye. El conejo espada asintió y luego negó con la cabeza. A lo lejos. Chirrido.
Xiao Yu observó la intimidad entre el conejo espada y Wang Ye y de repente sintió que algo andaba mal. Uji. La pitón blanca enroscó su cuerpo y parpadeó. Chirrido. Xiao Yu se acercó y chirrió un par de veces, indicando que también quería entrenar con Wang Ye. ¿Entrenar contigo? Olvídalo. Si lo hago, me derrotarán en pocos movimientos. Wang Ye miró fijamente a Xiao Yu. Pío. Xiao Yu giró la cabeza, furioso. De repente, sintió que no era bueno ser demasiado fuerte. Wang Ye. La pitón blanca giró su cuerpo y se deslizó también. Obedientemente, gritó varias veces. Wang Ye frotó el cuerpo de la pitón blanca y se dio cuenta de que las escamas de su cuerpo se habían vuelto más suaves recientemente. Comía mejor y por eso parecía diferente. Hacía unos días que no simulaba con la pitón blanca. Con más mascotas, la intensidad de las simulaciones aumentó. Cuando solo tenía una mascota, Wang Ye ya estaba exhausto. Si sus 3 mascotas simularan al mismo tiempo, incluso con 2 vidas, no podría soportar la presión. Simular por separado fue más fácil. Xiao Yu y la pitón blanca habían evolucionado. Sus habilidades habían cobrado forma y poseían todo tipo de técnicas de combate. Ahora, solo necesitaban ascender lentamente al nivel 4. Siento que una vida así es bastante cómoda. Capítulo 214, ¿no es esto exagerado? 2. Wang Ye se sintió satisfecho. Los días pasaban día a día. Sin darnos cuenta, había pasado un mes. Había transcurrido más de un mes desde el duelo de valoración profesional. El entrenamiento inicial de simulación del conejo espada había logrado resultados fructíferos. Mascota, conejo espada. Tipo, mascota conejo de tipo ordinario. Clase de raza, clase trascendente 2. Poder de combate, una estrella nivel 2. Habilidades para principiantes, técnica de desenvainado de espada, gran éxito. Habilidades intermedias, técnica de espada rompealas, gran éxito máximo. Habilidades avanzadas, sueño, gran éxito, intención de batalla, gran éxito, sexto sentido, gran éxito, ojo del corazón, gran éxito, técnica de espada matadragones, gran éxito, forma de espada rompeespadas, gran éxito, técnica de control de espada, gran éxito. Crecimiento en 6 dimensiones, fuerza, 6, constitución, 6, agilidad, 6, resistencia espiritual, 6, energía espiritual, 6, alma, 6. Característica genética, cuerpo de espada desastre, negro, conejo de batalla, morado, comprensión por analogía, morado, maestro de la espada, naranja, gran maestro de la espada, naranja, genio de batalla, naranja. Valor de energía espiritual, 1.009. Técnica de combate, ninguna. Para que su interfaz luzca así en solo un mes, ya podría considerarse bastante fuerte. Las 6 dimensiones de grado 6 eran el límite de las mascotas de la clase trascendente. Aparte de la técnica de control de la espada, que era difícil de entrenar, el resto de las habilidades habían alcanzado el reino del gran éxito. Lograr que sus habilidades alcanzaran la cima del dominio fue un poco difícil. Solo la técnica de desenvainar de espada, para principiantes, y la técnica de espada rompealas, para intermedios, habían alcanzado ese nivel. El resto de las habilidades todavía estaban un poco desfasadas. La interfaz está bastante bien ahora. Probablemente solo el conejo espada podría cultivar todas sus habilidades hasta el reino del gran éxito en un mes. Como mascota de nivel 2 de una estrella, su interfaz era mucho más fuerte que la de la pitón blanca en ese entonces. En aquel entonces, la pitón blanca y Xiao Yu habían pasado varios meses en total. Además, debido a que habían entrenado más en la segunda mitad del mes, el poder de combate del conejo espada aumentó muy rápidamente. El número de simulaciones no fue mucho. Wang Ye se dio cuenta de que el conejo espada parecía preferir practicar con él en el mundo real. Incluso aunque no lo hicieran por mucho tiempo. Una sesión de práctica por día, solo 2 horas por sesión. A continuación, tendré que considerar la evolución del conejo espada. Probablemente será bastante difícil. En el mundo actual de las mascotas,
Solo había 3 caminos de evolución para el conejo espada. El más poderoso era el rey conejo espada. Era una mascota de clase emperador, pero solo se podía conseguir tras 2 evoluciones. La primera evolución de ese camino fue la clase baja de la clase conejo espada, el conejo espada guardián, una mascota de clase suprema. Como su tercera mascota, Wang Ye sintió que su forma de evolución no podía ser peor que la de Xiaoyu y la pitón blanca. Lo problemático fue que la aldea de novatos donde se encontraba el conejo espada en la simulación podría no tener tantos materiales para simular la evolución. A diferencia de la pitón blanca y Xiaoyu, cuya aldea de novatos tenía un buen entorno y espacio para crecer. De lo contrario, el conejo espada tendrá que evolucionar mediante simulación de realidad. Pero eso es demasiado difícil. ¿Cuántas oportunidades tengo para ejecutar la simulación de realidad? Wang Ye negó con la cabeza. Por lo tanto, simular la evolución del conejo espada podría suponer una enorme cantidad de trabajo. Así era porque el ambiente de la aldea de los novicios era demasiado pobre. Justo cuando pensaba, Min Su envió un mensaje: camarada Wang, el camino a la reunión de intercambio de espadas en las llanuras del crepúsculo está a punto de comenzar. ¿Cómo van los preparativos? Además, la espada que me pediste que forjara está casi terminada. Debería estar lista en unos días. Está hecha a medida para mascotas como el conejo espada. ¿Cómo está tu pequeña mascota? Al ver los mensajes, Wang Ye se quedó pensativo. Reflexionó un momento antes de responder: es regular. No te preocupes, no te desanimes. El camino del intercambio de espadas solo pone a prueba tu nivel en el arte de la espada. Puedes ir a buscar al santo de la espada mayor, respondió Min Su. Mover algunos hilos, pensó Wang Ye. No estaba muy interesado en el santo de la espada. Para ser honesto, solo estaba interesado en la piedra para probar la espada. Mañana, Wang Ye miró al conejo espada: hagamos una simulación más. El conejo espada se frotó los ojos, dejó el libro de cuentos y se acercó a Wang Ye. Vamos. 1 año. El cementerio es inquietante, pero el conejo espada está acostumbrado desde hace mucho tiempo. El cementerio es interminable y nunca ha encontrado su fin. Pero esta vez, el conejo espada decidió adentrarse en el cementerio para echar un vistazo. 2 años. No había avanzado mucho en 1 año. Las lápidas eran cada vez más magníficas. Algunas incluso superaban los 100 metros de altura. El conejo espada se preguntaba qué estaría enterrado allí. 3 años. Había pasado otro año. Cuanto más se adentraba el conejo espada en el cementerio, más desolado lo encontraba. Afuera, había algunos árboles frutales y plantas, y de vez en cuando pequeños animales. Pero aquí dentro, ni siquiera la maleza crecía. 4 años. Aquí no había vegetación ni alimento, y la energía espiritual se debilitaba cada vez más. Las profundidades del cementerio eran como la tierra abandonada de los dioses, llena de una desolación infinita. Las palabras ilegibles color sangre en la lápida asustaron un poco al conejo espada. El grupo de tumbas, que se alzaban como montañas, parecía albergar bestias gigantes. 6 años. Tras apenas 2 años de resistencia, el conejo espada sintió que ya no podía avanzar. Sin alimento y con la energía espiritual debilitada, si seguía adentrándose, moriría. Justo cuando estaba a punto de regresar, descubrió de repente muchas espadas rotas a su alrededor. Con espadas alrededor, significaba que había una tumba de espadas. El conejo espada estaba encantado. Buscó por todas partes y finalmente encontró otra tumba de espadas. Al ver esto, el corazón de Wang Ye se conmovió. En el cementerio, lo único que le era útil al conejo espada era la tumba de espada. La tumba de la espada tenía el aura de la espada, lo que fue muy útil para el conejo de la espada. Continuó leyendo. 7 años. El conejo espada encontró esta tumba de espadas muy singular. La reconoció de un vistazo. Incluso la reconoció sin depender de su aura. Esto se debía a que la apariencia de la lápida era simplemente la de una espada. El conejo espada no podía entender las palabras escritas.
Activó su ojo del corazón y se sumergió en el aura que emanaba de la tumba de espadas. Era profunda, misteriosa y vasta. El conejo espada se sorprendió al descubrir que, frente a la tumba de espadas, era como un analfabeto leyendo un libro. No podía comprender ni un ápice. Capítulo 215, ¿no es esto exagerado? 3. 10 años. El conejo espada se sentó frente a la tumba de espadas y empezó a comprender. 20 años. Comprensión. 40 años. Comprensión. 80 años. Comprensión. 100 años. Comprensión. El conejo espada permaneció frente a la tumba de la espada durante más de 100 años. Wang Ye se quedó atónito al verlo. Fue demasiado terco. Aparte de enfrentarse a algunos peligros y buscar comida en el camino, casi todo el tiempo del conejo espada se pasó comprendiendo en la tumba de la espada. Sin embargo, no había sido capaz de comprender nada incluso después de 100 años. ¿Qué nivel tiene esta tumba de espadas? Wang Ye se quedó sin palabras. Incluso con el talento y las características del conejo espada, no había podido comprender nada en más de 100 años. A juzgar por la información anterior, porque esta tumba parece el mapa definitivo. Wang Ye pensó por un momento, ¿será que el conejo espada nació en el mapa definitivo? Esto no tenía sentido. Podría ser que el lugar donde nació el conejo espada en la simulación también se vio afectado por el cuerpo de espada del desastre. Con este pensamiento, Wang Ye se quedó aún más sin palabras. 110 años. El conejo espada se levantó y salió de la tumba de la espada. 100 años le bastaron para comprender que no podía comprender la tumba de la espada porque era demasiado débil. Al mismo tiempo, esta tumba de la espada era demasiado misteriosa, algo que no podía comprender por el momento. Sin embargo, tras 100 años de meditación, sí obtuvo algo. 111 años. El conejo espada regresó a la plataforma al borde de la tumba. La vegetación circundante había aumentado ligeramente. Con un pensamiento, recogió una maleza al borde del camino, la sostuvo en su mano y la cortó suavemente hacia adelante. En un instante, una enorme luz de espada la atravesó con una aura majestuosa, dividiendo el cielo y la tierra. Se iluminó. 112 años. Hierba, madera, huesos, hojas rotas e incluso su propio pelaje. El conejo espada experimentó con locura. Todo parecía capaz de convertirse en una espada en su mano que podía desatar un poder aterrador. En ese momento, el conejo espada comprendió. Era como si estuviera en la cima del camino de la espada, y todo podía convertirse en su espada. 113 años. El conejo espada no regresó a la misteriosa tumba de la espada. En cambio, comenzó a cultivar su alma y cuerpo. Comprendió que solo cuando se fortaleciera estaría capacitado para asomarse bajo el misterioso velo de la tumba de la espada. 114 años. Las técnicas de espada del conejo espada mejoraron muchísimo, y comenzó a comprender las experiencias que había vivido en la tumba de espadas durante todos estos años. Allí, no tenía domador de bestias, ni amigos, ni siquiera una mascota decente. Solo había feroces monstruos esqueléticos, poderosos dragones de hueso, cuervos emplumados que querían comer su carne a diario, e insectos comehuesos que querían devorarlo. No podía detenerse ni un instante. Si se detenía, se desataría un desastre. Y el exterior del cementerio. El conejo espada había ido a ver qué había allí antes. Era un abismo sin fin. 116 años. Mientras comprendía, las diversas técnicas de espada del conejo espada habían superado sus límites y alcanzado un nivel completamente nuevo. 120 años. Unos años después, el conejo espada podía usar su pata como espada. Las innumerables plantas a su alrededor se convirtieron en luces de espada y se elevaron, como un arco iris que atravesaba el sol. Era una vista espectacular. Había comprendido la habilidad, intención de espada de Flora. Unos días después, el cementerio estalló en una conmoción. Una interminable niebla negra se extendió y envolvió el cementerio. En la niebla negra, el conejo espada podía sentir que la niebla estaba llena de un resentimiento infinito.
Solo duró unas pocas respiraciones antes de que su alma se derrumbara y muriera. Obtuvo el logro característico naranja, Gran Maestro de la Espada. Obtuvo el logro característico naranja, 100 años de soledad. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido 120 años por primera vez. Ha encontrado la tumba de la espada. Puedes conservar 4 de las siguientes 8 opciones. Habilidad, técnica de control de espada, gran éxito. Habilidad, técnica de espada matadragones, maestría máxima. Habilidad, forma rompeespadas, maestría máxima. Habilidad, intención de espada de Flora, emperador. Característica, gran maestro de la espada, naranja. Características, 100 años de soledad, naranja. Crecimiento en 6 dimensiones de 120 años. Simulación de la realidad 3 veces. Dios mío. Otra sorpresa, Wang Ye miró al conejo espada y se sorprendió por su talento y temperamento. Al mirar el panel de recompensas, no pudo evitar pensar, ¿y qué hay del intercambio de espadas? No sería una exageración. Capítulo 216, Mascota mecánica, simulación de la realidad 1. Pensar que el conejo espada comprendió por sí mismo una habilidad de emperador, es simplemente un genio. Wang Ye estaba envidioso. Su característica roja no era nada comparada con la del conejo espada. Lo mismo ocurrió con Xiaoyu y la pitón blanca. Ser capaz de comprender las habilidades del emperador por sí solo, e incluso es su propia habilidad, esto es algo que ni siquiera las mascotas de la clase Overlord serían capaces de hacer. Wang Ye miró al conejo espada. Al principio, sintió que la aldea de novatos donde había nacido el conejo espada en la simulación era un desastre, especialmente porque dificultaba simular su evolución. Pero ahora, parecía que el conejo espada podría ser capaz de recorrer su propio camino. Ese cementerio podría ser una tumba divina. Wang Ye no pudo evitar reírse en su corazón, es realmente ridículo. ¿Con qué carajo hay un lugar así? Si ese fuera realmente el caso, para cuando el conejo espada saliera de la tumba de espadas, probablemente sería casi invencible. Después de todo, solo se había sentado casualmente frente a la tumba y comprendido durante 100 años. Wang Ye lo entendió. Así que estaba recorriendo el camino del dios de la espada de la pendiente de 10 millas como paladín chino, Era completamente diferente de Xiaoyu y la pitón blanca, ¿verdad? El conejo espada estaba un poco confundido. Un montón de nuevas habilidades habían aparecido repentinamente en él. La experiencia de la simulación fue como un espejismo para él en ese momento. Bien hecho. Bien hecho. Wang Ye le frotó la cabeza. Pensar que podría quedarse quieto y sentarse allí comprendiendo durante 100 años. No muchas mascotas tenían un temperamento así. Wang Ye especuló que la razón por la que el conejo espada pudo sentarse allí durante tanto tiempo probablemente fue debido a su sueño. Aunque el conejo espada estaba aturdido y probablemente todavía no había vuelto a sus sentidos, cuando escuchó el elogio de Wang Ye, sus orejas de conejo temblaron, lo que indica que estaba muy feliz. La recompensa que eligió Wang Ye fue la simulación de la realidad, las 2 características y la nueva habilidad. En cuanto al resto de las competencias de las habilidades, temporalmente no las eligió. Después de cierta acumulación, tuvo aproximadamente 10 oportunidades de simulación de la realidad. Los logros del conejo espada en la simulación estaban casi terminados. Si quería tener más oportunidades de simulaciones de realidad en el futuro, solo podía esperar a que superara los 120 años de supervivencia, derrotara a más jefes o algo similar. Sin embargo, cuando pensó en el jefe en el cementerio, y mucho menos en el jefe, incluso algunos monstruos de élite serían muy difíciles de enfrentar para el conejo espada. A continuación, Wang Ye analizó la fuerza de la nueva habilidad y sus características. Intención de espada de Flora, principiante, una habilidad especial de tipo emperador. El conejo espada ha contemplado la espada durante 100 años, comprendiéndose así su verdadero significado. Su espada ya no está limitada por la forma. Incluso la flora puede transformarse en espada para combatir al enemigo. Tras activar intención de espada, el usuario entrará en un estado único de intención de espada.
En ese estado, toda la flora puede transformarse en espada y ejecutar cualquier movimiento de espada del conejo espada. Además, potenciará el movimiento de espada varias veces. Activar intención de espada de flora solo consume poder espiritual, no energía espiritual. ¡Wow! Como era de esperar de una habilidad de emperador. Ya es muy fuerte en el reino de principiantes, murmuró Wang Ye para sí mismo. Esto equivalía a cambiar la forma de la batalla. Incluso sin espada, el conejo espada podía estallar con una fuerza aterradora. Para otras mascotas que usaban espadas, sin una espada, sus habilidades no podían demostrarse en absoluto. ¿No será esto devastador? Wang Ye negó con la cabeza en secreto. Luego miró las características. Gran maestro de la espada, Naranja, tienes un conocimiento profundo de la espada. Puedes usar todo tipo de espadas con destreza. El efecto de la espada en tu mano se duplicará. Cuando no tengas una espada, la potencia de tus movimientos se reducirá a la mitad, pero el consumo se reducirá a una cuarta parte. Esta característica es bastante interesante. Cuando el conejo espada tenía una espada, la característica podía cambiar los efectos de la espada. Por ejemplo, supongamos que una pieza de equipo de espada de grado intermedio podría amplificar los movimientos de espada en 0,5 puntos. Sin embargo, en manos del conejo espada, el efecto de amplificación se duplicará. Cuanto más poderosa es la espada, mayor es la amplificación. Sin embargo, todo tipo de espadas probablemente no se refiere a todas las espadas. Por ejemplo, las espadas de grado superior al emperador. En manos del conejo espada, los efectos probablemente no cambiarían mucho. Para espadas de grado demasiado alto, como las armas de grado mítico, esta característica podría ser inútil con la fuerza actual del conejo espada. Claro, en mi opinión, aún estamos lejos de las armas de grado mítico, reflexionó Wang Ye. Lo más interesante fue que cuando el conejo espada no tenía espada. Cuando no hay espada, no es ese el momento de activar la intención de espada de flora. El poder del movimiento de espada se reducirá a la mitad, pero la intención de espada de flora aumentará su poder, reduciendo al mismo tiempo el consumo. ¡Qué ganancia! Anteriormente, Wang Ye estaba preocupado de que con el escaso valor de energía espiritual de 1000 del conejo espada, solo podría usar una o dos de sus habilidades avanzadas, y mucho menos aquellas en el reino de maestría máxima. Las habilidades intermedias o avanzadas del reino de maestría máxima requieren cientos de puntos de energía espiritual para activarse. Las habilidades de este nivel solían estar disponibles solo para mascotas de nivel 4. Normalmente, solo las mascotas de nivel 5 tenían habilidades intermedias o avanzadas del reino de maestría máxima. Incluso aquellos eran raros. Para una mascota como el conejo espada, que solo estaba en el nivel 2, si todas sus habilidades alcanzaran el nivel máximo de maestría, incluso usarlas sería un problema. Sería incluso más problemático que Xiaoyu en aquel entonces. Con esta característica no debería ser un problema. La última característica. 100 años de soledad. Naranja, una vez te sentaste a comprender la espada en la tumba de la espada durante 100 años. Tras experimentar 100 años de soledad, tu voluntad es incomparablemente firme. Eres inmune al control mental, la disuasión y las habilidades de hechicería. Al cultivar, puedes alcanzar un estado donde tu mente está libre de distracciones y no te verás afectado por las cosas externas. Mira. Xiaoyu, mira esta característica. Wang Ye realmente quería obtener la característica del conejo espada y ponérsela a Xiaoyu. Pío, pío. Como si percibiera la llamada de Wang Ye, Xiaoyu batió sus alas y voló, inclinando la cabeza con curiosidad. No es nada, Wang Ye hizo un gesto con la mano. Al ver la expresión tonta de Xiaoyu, sintió que aunque le pegara esa característica, no tardaría en desaparecer. Capítulo 217, Mascota mecánica, simulación de la realidad 2. Como parte de las habilidades de una mascota, sus características también cambiarían sutilmente con la experiencia de la mascota, por lo que muy bien podrían desaparecer. Después de terminar de leer las presentaciones de habilidades y características, Wang Ye cerró los ojos y pensó en la fuerza actual del conejo espada.
Es demasiado aterrador. Wang Ye negó con la cabeza. En especial la recién obtenida Flora Sword Intent y el Sword Great Master, eran simplemente perfectos. El camino del encuentro de intercambio de espadas. Cierto, porque se celebrará semejante encuentro en las llanuras del crepúsculo. Wang Ye lo pensó y de repente le pareció extraño. No lo había pensado detenidamente antes, ya que habían estado simulando todo el día, pero ahora que lo pensaba, realmente parecía extraño. Las llanuras del crepúsculo se ubicaban al sureste de la provincia de Qinghai. Eran uno de los recursos de llanura silvestre mejor conservados de la provincia. Tenía humedales, bosques densos, valles, flores exóticas, mascotas y todo tipo de cosas. Sin embargo, lógicamente hablando, no debería celebrarse el encuentro de intercambio de espadas en la ciudad. ¿Por qué se llevaría a cabo en la naturaleza? Wang Ye no entendió muy bien, por lo que envió un mensaje a Min Su para preguntar. Al poco rato, Min Su respondió, no estoy seguro de los detalles. Antes, se celebraba en los doujous o universidades de la ciudad de Tianquan. Se dice que esta vez un grupo de poderosas mascotas con forma de espada apareció en las llanuras del crepúsculo, centinelas de la espada. Por lo tanto, decidieron celebrar el encuentro de intercambio en la naturaleza. Será para que así también puedan encontrarse con esas mascotas con forma de espada en la naturaleza. De verdad. Wang Ye estaba sumido en sus pensamientos. Los centinelas de espada eran un tipo de mascota mecánica única. Las mascotas mecánicas no se originaron en Dongli. Proviene de Xionggan, uno de los 6 países pioneros en la investigación de mascotas mecánicas. Por ejemplo, el primer prototipo del can mecánico marino y el can mecánico celestial provienen de allí. Más tarde, Dongli también tuvo mascotas mecánicas que ellos mismos investigaron y desarrollaron, pero en comparación con Xionggan, eran muy inferiores. Los centinelas de espadas aparecieron por primera vez en Xionggan. Posteriormente, fueron abandonados y reemplazados por una especie de guardia de espadas mecánica. No debería haber muchas mascotas así en nuestro país, ¿verdad? Wang Ye pensó por un momento. Las mascotas con forma de espada en el país Dongli rara vez se mezclaban con el elemento mecánico. Esto se debía a que muchos maestros de bestias Dongli creían que los movimientos de espada se basaban en el concepto, mientras que la mayor ventaja de las mascotas mecánicas residía en que contaban con un programa perfecto para ejecutar cada paso de la habilidad, lo que hacía que sus movimientos de espada fueran a menudo algo rígidos. A menos que la mascota mecánica siguiera el camino de los cañones de energía espiritual, su espada era solo una herramienta. En ese caso, no podía considerarse una mascota con forma de espada. Mascotas con forma de espada como Xiao Tao, o mascotas atribuidas con talento en el camino de la espada, eran lo que muchos maestros de bestias Dongli perseguían. Los mejores fueron los elfos innatos que nacieron con forma de espada y poseen espiritualidad. Si el talento de un maestro de bestias estuviera relacionado con la espada, serían una pareja perfecta. Se decía que la disputa entre las mascotas mecánicas y las mascotas de tipo elfo con respecto al camino de la espada había estado ocurriendo durante muchos años. Ahora, los amos de las bestias del país Dongli también estaban siendo asimilados lentamente por los países extranjeros. La razón era muy simple, había muy pocas mascotas con forma de espada de tipo elfo innato. También era difícil para una mascota atribuida con talento en el camino de la espada cultivarla. En cambio, una mascota mecánica tenía un programa perfectamente programado, comparable a la inteligencia humana. Sus movimientos con la espada no requerían mucha práctica. Mientras la mascota mecánica los aprendiera, podría desatar un poder inmenso. Fue muy perverso. Era similar a AlphaGo del mundo Go. Por lo tanto, ya fuera una mascota innata de tipo elfo o una mascota atribuida que se especializara en el camino de la espada, ya no tenían una gran demanda. Lo que los reemplazó fueron las mascotas tipo espíritu espada mecánicas que tenían habilidades de aprendizaje e imitación extremadamente altas, así como límites y posibilidades de modificación extremadamente altos. Los tiempos están mejorando, suspiró Wang Ye. Esto en sí mismo fue algo bueno. Tras el ataque de la niebla oscura, aunque la tecnología había perdido gran parte de su eficacia,
los humanos no renunciaron a su poder. En cambio, lo transfirieron a las mascotas. Para que los otros 5 grandes países pudieran resistir durante tanto tiempo, además del tótem de la bestia divina, también era inseparable de las mascotas mecánicas. Naturalmente, el país Dongli ya no era el país Dongli de entonces. Como había tesoros en los otros países, los habían aprendido de forma natural. Por supuesto, el único inconveniente de las mascotas mecánicas era que costaban mucho dinero. Una suma celestial. Modificar chips, piezas mecánicas, motores centrales, programas inteligentes, etc. Sea como sea, todo cuesta dinero. Decenas de millones apenas estaban empezando a tener una mascota. Solo una pequeña parte de la población del condado Dongli podía permitirse una mascota así. Los países extranjeros eran ricos en recursos, por lo que había allí muchas más mascotas mecánicas. Ah, bien, hagamos una simulación mientras estamos en eso. Wang Ye miró al conejo espada y dijo, una simulación de realidad, por si acaso. Si la reunión de intercambio se hubiera celebrado en la ciudad, Wang Ye no creía que fuera peligrosa. El interior de la ciudad seguía siendo muy seguro, así que no había necesidad de desperdiciar la oportunidad de la simulación a menos que fuera para adquirir habilidades o características. Pero ahora que la reunión de intercambio iba a ser en la naturaleza, era mejor estar seguro. Esta fue su primera vez simulando con el conejo espada, ¿verdad? Comienza la simulación de la realidad, cargando información. Al día siguiente, partiste hacia las llanuras del crepúsculo con tu maestro de bestias. Estabas muy feliz con tu primera aventura en la naturaleza con él. No pudiste evitar recordar el momento en que se conocieron en la garganta de Tianxian. En el camino, se encontraron con varios maestros de bestias que trajeron a sus mascotas para participar en el encuentro de intercambio. Uno de ellos les causó una profunda impresión al traer una mascota de espada mecánica, la espada de luz escarlata. Era una mascota única con 2 atributos principales, mecánica y luz. No tardaste mucho en llegar al lugar designado para el encuentro de intercambio de espadas. En una cuenca, viste muchas mascotas con espadas. Algunas eran de la provincia de Singhai y otras de otras provincias. Había todo tipo de mascotas y te quedaste deslumbrado. No imaginabas que hubiera tantas mascotas con espadas. Capítulo 218, Mascota mecánica, simulación de la realidad 3. Pronto comenzó la conferencia. Tú y tu maestro de bestias lideraban con resultados sobresalientes. Solo esa espada de luz escarlata podía compararse contigo. Pronto llegó la última etapa del encuentro de intercambio, la batalla contra los centinelas de la espada. El primero en ganar sería el ganador del encuentro. Los centinelas de la espada que vagaban por las profundidades de la cuenca eran extremadamente poderosos, y sus tipos eran numerosos. Durante la batalla, tú y tu maestro de bestias descubrieron que las técnicas de espada de estos centinelas eran muy singulares. No parecían ser técnicas ejecutadas mediante un programa. Ambos se sorprendieron mucho. Has vivido muchas batallas. Tras derrotar a estos centinelas de la espada uno tras otro, saliste y descubriste que la espada de luz escarlata había salido aún más rápido. Te quedaste muy sorprendido. No esperabas perder. En ese momento, tu maestro de bestias se sumió en profundas reflexiones. No dejaba de reflexionar sobre la situación de los centinelas de la espada, ignorándote. Te quedaste un poco decepcionado, pues nunca imaginaste que perderías. Tras el encuentro, apareció el santo de la espada Gu Xingge, portando una espada divina de madera. Era una mascota con forma de espada muy singular que te recordaba al mayor Xiao Tao. Se acercó y les dio algunos consejos a ti y a tu maestro de bestias, elogiándolos con gran entusiasmo. Luego, sugirió un duelo con la espada de luz escarlata. Quisiste aceptar, pero tu maestro de bestias lo rechazó por ti. Tras regresar a la ciudad, te quedaste con las orejas caídas mientras leías cuentos cabizbajo. No querías hablar con tu amo. Sin embargo, tu maestro de bestias te explicó rápidamente que esos centinelas de espada podrían no ser mascotas mecánicas. Sus conciencias provenían de mascotas reales. Podría haber algún secreto oculto en este asunto,
así que tu maestro de bestias se abstuvo de revelar demasiado tu fuerza, o podrías haber estado en peligro en ese entonces. Unos meses después, Gianne, del Departamento de Profesiones, les impartió a ambos un entrenamiento especial para prepararse para el próximo Palacio de las Nubes. Durante el entrenamiento, su desempeño fue excepcional. Usted y su maestro de bestias recibieron grandes elogios y quedaron muy satisfechos. Poco después, se abrió el Palacio de las Nubes. Entraste y superaste las etapas, matando bestias feroces y dioses extraños en el camino. Tuviste buenos resultados hasta que llegaste a las profundidades del Palacio de las Nubes, una ruina desolada. Descubriste muchos restos mecánicos. Muchas mascotas mecánicas, infectadas por el poder de lo extraño, vagaban por aquí. De repente, descubriste una figura familiar, era la espada de luz escarlata. Su cuerpo destelló con una luz rojo sangre mientras surgía de las ruinas. Era como una bestia feroz inconsciente, que emergía con una fuerza aterradora. Luchaste con todas tus fuerzas y, al final, venciste a costa de una miserable victoria. En ese momento, no pudiste continuar, así que solo te quedó regresar. Tus resultados fueron mediocres. Se depositaron grandes esperanzas en ustedes dos, pero no lograron obtener un buen resultado en el Palacio de las Nubes. Incluso resultaron gravemente heridos. Además, para protegerlos, su maestro de bestias resultó gravemente herido. Afortunadamente, su constitución era bastante buena, por lo que apenas logró resistir. Sin embargo, ya no podría cultivar más. En los años siguientes, debido a la disparidad entre tu fuerza y tu reputación, caíste en el olvido. Sin embargo, tú y tu amo de bestias vivieron una vida despreocupada, y estaban bastante satisfechos con ella. Muchos años después, ustedes dos murieron en un reino secreto a gran escala. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido 15 años. Sus emociones han cambiado. Puedes elegir una de las tres opciones siguientes. Obtén una de las habilidades de la mascota. Obtener una de las características de la mascota. Obtener una de las 6 dimensiones de la mascota. Capítulo 219, Puramente Guapo 1. ¿Qué debería elegir? Wang Ye dudó por un momento. Desde la simulación esta vez, no parecía haber mucho peligro en la superficie durante el encuentro de intercambio, aunque algunas cosas parecían bastante extrañas. Por el contrario, el Palacio de las Nubes más tarde estuvo lleno de peligros. En términos de características, las muchas características rojas del conejo espada fueron todas útiles. Maestro de la espada, grandes maestros de la espada, gran maestro de la espada, etc. En términos de habilidades, la técnica de control de espada, la forma rompe espada, el ojo del corazón, el sexto sentido. El sexto sentido podría no ser adecuado para él, ya que parecía ser una habilidad exclusiva. También estaba la intención de espada de Flora. En cuanto a la característica negra, olvídelo. Para empezar, la suerte del conejo espada era muy mala. Si su suerte también empeoraba, ambas desventajas se acumularían. Por lo tanto, si se embarcaran en una aventura en la naturaleza, probablemente morirían en cuanto salieran de la casa. Sin embargo, Flora Sword Intent está solo en el nivel principiante por ahora, pero es una habilidad de emperador. Además, como ya poseo Sword Art Jinjes, debería ser muy fácil adaptarme a ella. Además, Sword Art Jinjes es una característica roja, así que mi velocidad de cultivo podría ser incluso mayor que la del conejo espada. Es solo que no puedo simularme. Al pensarlo, Wang Ye se dio cuenta de repente de que ahora parecía ser bastante poderoso. Tenía varias características rojas. Parecía que era incluso más asombroso que sus mascotas. Nunca descansa hasta la muerte, tranquilo y sereno, alma divina innata, poder divino natural, genio en el arte de la espada. También tenía muchas habilidades. Soy una mascota con forma humana. Wang Ye lo pensó y finalmente eligió la característica, gran maestro de la espada. Aunque su velocidad para cultivar habilidades con la espada sería muy rápida, sin importar cuán rápida fuera, no podía compararse con las simulaciones de sus mascotas de decenas o incluso cientos de años.
Sería mejor esperar hasta que el conejo espada hubiera cultivado el reino de la habilidad a un nivel superior, entonces podría obtenerlo sin esfuerzo. De todas formas, no era demasiado tener más características. Después de elegir la recompensa, Wang Ye comenzó a mirar la información de la simulación y a reflexionar. El conejo espada ya no estaba aturdido. Las simulaciones programadas podían durar hasta 100 años, por lo que para el conejo espada eran como sueños. Sin embargo, su amo de bestias estaba con él en la simulación de realidad, por lo que la sensación de realidad era intensa. Además, solo había sobrevivido unos fugaces 20 años, por lo que el impacto de la experiencia fue extremadamente profundo. El cambio de emociones hizo que ahora mirara a Wang Ye con una expresión complicada. Wang Ye. ¿Qué? El conejo espada tiró de los pantalones de Wang Ye, recogió la espada de madera y la blandió 2 veces. Lo sé, Wang Ye agitó la mano. El significado del conejo espada era muy obvio. ¿Por qué la simulación fue tan corta? No es poco, explicó Wang Ye. En aquel entonces, cuando simulé por primera vez con Xiaoyu, no pudimos sobrevivir ni un año. El conejo espada. Pío. Xiaoyu, que estaba picoteando arroz a un lado, giró repentinamente la cabeza. ¿Me equivoco?, preguntó Wang Ye. Xiaoyu. Resopló. Podría ser culpado. Fue simplemente porque era demasiado débil en aquel entonces. El conejo espada vio esto y silenciosamente se subió a la cama para descansar. No importa entonces. Al día siguiente, Wang Ye llevó a los 3 pequeños a Twilight Plans. Como estaban en estado salvaje, después de dejar la ciudad, Wang Ye le pidió a Xiaoyu que los agrandara y volaron directamente en dirección a las llanuras. Esto era lo bueno de tener una mascota de tipo cielo. Podían ir a donde quisieran. Además, mientras mantuvieran una buena velocidad, a Xiaoyu no le faltaría energía espiritual. Las llanuras del crepúsculo estaban bastante lejos del condado de Ampin. Xiaoyu voló durante medio día antes de que apenas pudieran ver el límite de las llanuras. Al mirar hacia abajo, Wang Ye descubrió que cuanto más remoto era un condado, mayor era la diferencia en el entorno circundante y el área verde. Por ejemplo, la mayor parte del desierto que rodeaba el condado de Ampin era simplemente tierra desolada. Cuanto más cerca estaba el lugar de un reino secreto, más desolado era. Solo el espacio interior del reino secreto tenía recursos. El exterior estaba muy desolado. Cuanto más se acercaba uno a la ciudad Kixin, más claramente se podía sentir que la tierra gradualmente se estaba volviendo verde. Anteriormente, cuando estaba en el can mecánico del mar, no podía ver nada ya que estaba a decenas de miles de metros en el cielo. En ese momento, de pie sobre la espalda de Xiaoyu, podía ver más claramente ya que estaban a solo unos cientos de metros en el cielo. Por supuesto, volar en la naturaleza conllevaba cierto peligro, sobre todo a solo unos cientos de metros de altura. Al llegar al límite de las llanuras, Wang Ye se topó con varios grupos de bestias feroces. Todas volaban a baja altura, probablemente bestias que habían escapado de los reinos secretos. Por suerte, esas bestias feroces eran muy débiles. La mayoría solo eran de nivel 1. Como mucho, había unas pocas bestias de nivel 2. Sus niveles de estrellas tampoco eran altos. Además de las bestias feroces, el número de mascotas salvajes de naturaleza dócil también aumentó. Mascotas salvajes. Hablando de eso, aparte del entrenamiento especial en la garganta Tianxian, no parece que haya tenido mucho contacto con ellas. Wang Ye se sujetó la barbilla y dejó que Xiaoyu los bajara a él y al conejo espada. Ya fueran los reinos secretos o las reliquias, no había muchas mascotas salvajes comunes. Aunque las criaturas del interior no fueran bestias feroces, estaban emparentadas con ellas. Por lo tanto, Wang Ye nunca había estado en contacto con mascotas salvajes. Xiaoyu aterrizó en un alto acantilado en la entrada que estaba en el límite de las llanuras. Se preguntó por qué Xiaoyu eligió aterrizar aquí. Probablemente fue porque había permanecido en el acantilado durante incontables años en la simulación programada. Al mirar hacia abajo desde donde estaban, su campo de visión era extremadamente amplio. Podían ver una vasta llanura.
En la llanura había una extensión de hierba que Wang Ye no podía ver hasta el final. Algunos trozos de hierba emitían una luz tenue. Se decía que esa hierba era exclusiva de las llanuras del crepúsculo. Por la noche, la hierba emitía luces como luciérnagas, haciendo que toda la llanura pareciera una galaxia, hermosa y de ensueño. Además de eso, también había árboles gigantes de más de 1000 metros de altura. Mascotas salvajes con aspecto de gigantes dormían profundamente junto a los árboles. De vez en cuando, bandadas de pájaros surcaban el cielo. Eran como gansos salvajes que volaban hacia el sur, piando y chillando. A lo lejos, se veían montañas ocultas entre las nubes y la niebla. Eran borrosas, como pinturas de tinta. Capítulo 220, Puramente guapo 2. No esperaba que hubiera tal paisaje. Wang Ye lo observó durante un largo rato. El desierto realmente tenía una sensación de naturaleza. Hace unos cientos de años, en el país Dongli, había muchas zonas silvestres de este tipo. Pero ahora se podían contar con una mano. Wang Ye, quien permaneció mucho tiempo en reinos secretos y reliquias, veía un entorno así por primera vez. Era bastante similar a salir de una cueva en un mundo de juego abierto y descubrir un mundo nuevo. Pío. Xiao Yu lo observó por un momento, luego, de repente, dejó escapar un fuerte grito y cargó con la pitón blanca y el conejo espada para correr cordillera abajo. Vamos. Parece que este tipo de entorno natural es más adecuado para mascotas que las ciudades. Wang Ye miró las espaldas de los tres pequeños y cerró los ojos para respirar aire fresco. Este lugar tiene muchos tipos de energía, pero no son caóticas. La energía espiritual es mucho más abundante que en la ciudad. Simplemente, la ciudad tiene una mejor zona de cultivo. Por supuesto, también son lugares que dependen básicamente de la fuerza de la tecnología para reunir energía espiritual para el cultivo del maestro de bestias. Hay muchas mascotas salvajes aquí. Wang Ye bajó por el acantilado y vio un montón de mascotas salvajes en el camino. Gu. Mi. Sí. Gu. No mucho después, desde los pájaros cucos volando en el cielo hasta las marmotas en el suelo, los monstruos de roca al costado de la montaña y las mimosas saltando de la hierba, un grupo de mascotas salvajes rodeó a Wang Ye. Había muchas más mascotas salvajes aquí que en la garganta de Tianxian. Además, debido al entorno, la mayoría de ellos eran bastante dóciles. El poder divino natural era como una medicina fuerte que hacía que las mascotas salvajes se acercaran solo con su olor. Wang Ye sintió que se había convertido en un pedazo de carne a los ojos de estas mascotas salvajes. No importaba comérselo, era suficiente para correr y preguntarle sobre su sabor. En Twilight Plants, sintió claramente que la energía elemental en la naturaleza era más activa. Cuando cerró los ojos, pudo sentir el flujo de energía en los alrededores, especialmente la energía elemental. El poder divino natural podría liberar todo su potencial en los lugares más cercanos a la naturaleza. Como el entorno ecológico salvaje más grande de la provincia de Qinghai, Twilight Plants tenía una ubicación geográfica mucho más única que la de Tianxian Gorge. Hizo que Wang Ye se sintiera como en casa desde el momento en que llegó. Le gustaba mucho ese lugar. Si cultivo aquí, será muy poderoso. Wang Ye de repente tuvo una idea. Anteriormente, su entrenamiento especial en Tianxiangorg solo había durado 3 días, pero el poder divino natural ya había jugado un papel muy fuerte. Desde el rey oso Hercúleo hasta el rey león de la tormenta, muchos eventos habían sido desencadenados por el poder divino natural. Sin el poder divino natural, probablemente no habría podido entrar en contacto con el rey oso, y el conejo espada probablemente todavía estaría escondido en la garganta Tianxian. Tengo una característica roja tan asombrosa. ¿Por qué no pensé en venir a la naturaleza más a menudo? Wang Ye se dio una palmada en la frente. Hablando de eso, podría ser que estas mascotas salvajes lo rodeaban porque la energía espiritual a su alrededor era más fuerte. La mente de Wang Ye se desbocó mientras caminaba hacia las llanuras del crepúsculo. Sin darse cuenta, un grupo de mascotas salvajes ya lo seguía. Era tan magnífico como un pequeño ejército. Joder, hermano, llevas un perfume que puede seducir a las mascotas. Poco después de su llegada,
Wang Ye se encontró con un maestro de bestias que también había venido a participar en el camino de la reunión de intercambio de espadas. Cuando la otra parte vio a las mascotas salvajes siguiendo a Wang Ye, se sorprendió de inmediato. La fila de mascotas era muy larga. Vamos, vamos, vamos. Wang Ye acarició a unos cuantos pájaros cucú que sostenían frutas en sus picos como si quisieran dárselas mientras miraba al recién llegado. Era un hombre joven y bastante apuesto que llevaba una vaina en su espalda. Tenía el pelo largo recogido en una cola de caballo y vestía una túnica blanca bastante antigua. Parecía como si estuviera haciendo cosplay de un antiguo héroe caballeroso. Quizás soy demasiado guapo, dijo Wang Ye. Eso no tiene sentido. Yo también creo que soy bastante guapo, dijo el joven, mirando hacia atrás. ¿Por qué no me siguen las mascotas salvajes? ¿Es posible que te equivocaras al juzgar tu apariencia?, preguntó Wang Ye. El joven miró a Wang Ye de arriba abajo. También estás aquí para participar en la reunión de intercambio de espadas de la ciudad de Tianquan. Así es. Pero no llevas una espada. Preguntó el joven con curiosidad. Tengo una espada en mi corazón, dijo Wang Ye. El joven se quedó atónito por un momento. Se rascó la cabeza y dijo, parece que te das más aires que yo, y ni siquiera sé cómo refutarte. Genial. He sido demasiado intolerante. Me llamo Xingu, un luchador de primer rango. Wang Ye, un ayudante de primer rango, dijo Wang Ye. Este nombre me suena familiar. Xingu frunció el ceño levemente, creo que lo he oído en alguna parte antes. No eres de la provincia de Xinghai, ¿verdad?, preguntó Wang Ye. ¿Cómo lo supiste? Wang Ye simplemente sonrió. En esta etapa, el nombre Wang Ye era algo famoso. Si verificara una cuenta en la app, sus seguidores probablemente serían más de 1 millón. Era solo que Wang Ye era demasiado perezoso para hacer esas cosas. La importancia de la popularidad en Internet aquí era diferente a la de la Tierra. Si alguien tuviera 1 millón de fans en la Tierra, podría ganar dinero gracias a su popularidad haciendo publicidad, dirigiendo un equipo e incluso creando una empresa. Podría obtener unos ingresos bastante decentes. Por otro lado, aunque muchos domadores de bestias profesionales eran muy famosos aquí, no solían perder el tiempo en esas cosas. Como mucho, se conectaban de vez en cuando para echar un vistazo. Muy pocos publicaban actualizaciones. Generalmente, solo los maestros de bestias aficionados conocidos que se especializan en sus clases secundarias estarían activos en línea. Los maestros de bestias profesionales a menudo tenían muchas cosas que hacer, por lo que no tenían mucho tiempo que perder en Internet. Sin embargo, esto no impidió que los maestros de bestias profesionales se hicieran famosos fácilmente. La razón era muy sencilla. Una sola palabra, fuerza. Por ejemplo, los maestros de bestias de rango deidad. Aunque no tuvieran cuentas oficiales verificadas en Internet, eso no impedía que innumerables personas los conocieran. La evaluación profesional en la provincia de Xinghai acababa de finalizar. Aunque el tema de la evolución del talento había conmocionado a todo Dongli, el nombre de Wang Ye seguía siendo muy famoso en la provincia de Xinghai, especialmente en el ámbito profesional. Después de todo, las 6 personas que fueron derrotadas por Wang Ye en ese momento tenían grandes antecedentes. Ya veo. Eres bastante famoso en la provincia de Xinghai, ¿verdad? Xingu arqueó una ceja. Pero nunca he oído hablar de ningún maestro de bestias que se especialice en la espada allí. ¿No cuenta el santo de la espada Gu Xingge?, preguntó Wang Ye. El Xingu. Wang Ye notó que su expresión había cambiado ligeramente. ¿Cómo puede alguien así contar? Xingu negó con la cabeza. Soy del dojo de espadas de Tianji, en la provincia de Jiangnan. Escuché que aquí se celebra el encuentro de intercambio de espadas, así que vine a echar un vistazo. Me sorprendió bastante descubrir que se celebraba en plena naturaleza cuando llegué. Wang Ye comió las frutas que le enviaron unas chinchillas de fuego. Eran de un rojo brillante y deliciosas. No le preocupaba que fueran venenosas. Con su constitución, si algo le hubiera pasado por comer estas frutas, estas mascotas salvajes habrían muerto hace mucho tiempo. Este fue un regalo de la naturaleza.
De repente, Singu miró a Wang Ye con algo de envidia en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó Wang Ye. ¿No sabes lo que estás comiendo?, preguntó Singu. ¿Qué? Este es un recurso de grado intermedio, la fruta Yanluo. Es un recurso raro en la naturaleza, dijo Singu sin palabras. Este tipo de fruta normalmente solo la pueden encontrar algunas mascotas de tipo fuego. Contienen una energía de tipo fuego relativamente fuerte, que templa el cuerpo del domador de bestias. Comer unas cuantas equivale a medio mes de duro entrenamiento. Wang Ye. Él echó un vistazo. No tenía mucho conocimiento de los recursos que Xiaoyu normalmente no usaba. Pensar que una mascota con miedo natural a los extraños como la chinchilla de fuego les quitó las preciadas frutas que guardaban, Singu miró a Wang Ye con recelo. Hermano, no puede ser que seas una mascota disfrazada, ¿verdad? Para la chinchilla de fuego, estas son definitivamente frutas preciadas. Wang Ye. Wang Ye miró a las chinchillas de fuego chirriantes y se quedó sin palabras por un momento. No había necesidad de eso. Devolvió las pocas frutas restantes a las chinchillas de fuego que eran aproximadamente del mismo tamaño que el viejo Xiaoyu. Chirrido, chirrido. La chinchilla de fuego líder sostuvo las frutas y se las entregó de nuevo a Wang Ye, queriendo decir que eran para que las comiera. Ya estoy lleno. Gracias por su amabilidad, Wang Ye eructó y agitó la mano. Todos, dispersos. Jugaremos juntos más adelante, cuando tengamos tiempo. Puede que las mascotas no entendieran lo que Wang Ye estaba diciendo, pero parecían entender lo que quería decir. Al poco rato se fueron. Las chinchillas de fuego agarraron las frutas y miraron hacia atrás, antes de huir chillando. Algo anda mal. La mirada de Singu se volvió aún más extraña. ¿Cómo pueden las mascotas salvajes entender tus palabras? ¿Es algún tipo de talento? Recuerdo que hay varios talentos poderosos en este mundo, como el espíritu bestial. Se dice que con ese talento, el maestro de bestias nace con el espíritu de una mascota y puede comunicarse con cualquier mascota sin ningún obstáculo. El maestro de bestias también puede obtener algunas de las habilidades de las mascotas. No me digas que tienes ese talento. No, negó Wang Ye con la cabeza. Es solo porque soy guapo. Bueno, puede que no entiendas este tipo de problemas. El Singu. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.